No, no veo dos CGT, yo veo que dentro van a seguir conviviendo ahí adentro, pero con un claro perfil un sector y un claro perfil otro. O sea, no ves fractura, entonces. Veo, viste, como cuando tenés un problema familiar y terminás durmiendo en el dormitorio uno y en otro dormitorio otro, más o menos así. Pero abajo, siempre bajo el mismo techo. Sí, creo que sí. Palazzo, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Quiero consultarle por esta, entre comillas, batalla que está dando el gobierno contra los sindicalistas o contra algunos sindicatos. Hoy la tapa de Clarín dice, días antes de la marcha de Moyano, Macri endurece su postura con los gremios. ¿Crees que el gobierno está ganando esta batalla a nivel mediático contra los sindicalistas, levantando los ejemplos de los peores ejemplos dentro del sindicalismo, como el caso de Balcedo? No creo que cambie una imagen negativa que tiene la sociedad y la dirigencia sindical. Creo que desde hace un tiempo largo la sociedad no tiene una buena imagen, a veces por errores propios nuestros y otras veces por una campaña profunda en donde el mejor mundo para el sector del poder y particularmente para este gobierno que expresa ese sector de poder es un mundo sin sindicalista. Ahora el gobierno asusa sobre precisamente eso que ya está construido y toma algunos ejemplos o malos ejemplos como para alentar esa campaña, ¿no? Pero plantearse, yo siempre digo, por 5 o 6 casos, 10, querés poner 15 casos que anden dando vuelta, obvian decir que hay cientos de miles de delegados de base, gremiales internas, seccionales, propios secretariados nacionales de distintos sindicatos que cumplen honestamente su función. Es lo mismo que cuando uno habla de la justicia y dice la justicia es corrupta. No, la justicia habrá 5 o 10 jueces que operan funcionales a los gobiernos, pero hay cientos de jueces y secretarios y funcionarios judiciales que hacen honestamente su trabajo. La generalización no es buena y este gobierno hace de casos puntuales una generalización porque creo que íntimamente tienen un desprecio profundo por las representaciones políticas, sociales, judiciales. Y teniendo en cuenta esta batalla mediática o esta estrategia mediática del gobierno, ¿crees que le facilita la situación, por ejemplo, lo que está haciendo Vidal ahora con los docentes, dándole un premio a los que no vayan a participar del paro? Digo, la recepción en la gente, ¿se facilita con este tipo de estrategia electoral? Bueno, ya lo hicieron el año pasado y les terminó saliendo mal, porque terminaron firmando una paritaria por encima de la propuesta original del 18% en 4 cuotas que quería la gobernadora. Creo que lo que hacen tiene corto alcance siempre, ¿no? Es muy mediático, muy de penetración en el momento, pero al final de la historia no termina siendo así por una u otra manera. Ellos se manejan mucho por los focus group que le dan cada 6 horas y en función de eso determinan política y eso es muy riesgoso en una sociedad, porque precisamente se los elige para que tengan una mirada del corto, mediano y largo alcance y no que actúen por lo que le dicen las encuestas. Sergio, en el revoque fino, cuando se discute algo, por ejemplo, con el ministro de Trabajo, se sientan con triaca para algún tema en particular, sí. Y el ministro les exige algo, ¿sale la discusión así, disculpame el lenguaje, pero ramplón, de, mirá, vos no nos podés pedir nada porque tenías a tu empleada en negro, así una cosa muy de calle, digamos, de barrio, o no, las discusiones son más sofisticadas de alguna manera? En principio no debería ser esa porque la paritaria debería ser libre entre las partes y un Estado que vaya mediando y regulando la situación del conflicto. Si estamos ante esas situaciones porque claramente el gobierno se mete en una paritaria que no debería. En nuestro caso el ministro hace mucho tiempo con el que no tenemos contacto personal, es más, antes del conflicto le envié una nota porque los propios banqueros decían que ellos estaban dispuestos a hacer una oferta mejor pero que no se lo dejaba el ministro de Trabajo. También tengo su teléfono, le he dejado un sinnúmero de mensajes antes del conflicto para tratar de evitarlo, nunca contestó, supongo que estará ocupado con sus preocupaciones personales y lo que le ha pasado, o vaya a saber, o no le interesará el conflicto, no sé, resolver el conflicto. Sergio, uno leía algunos titulares que vos dijiste algo vinculado a 2 meses sin bancos y veía todo tipo de titulares hablando casi de vos como golpista. ¿Cuánto hay de esto que dijiste y sobre todo qué sentís cuando lees esos titulares? Sí, está claro que es una operación mediática. Puntualmente lo que han extractado es parte de una charla en una asamblea, en un call center, en un banco que es el Santander, y yo no hice una afirmación que voy a hacer un paro por 2 meses. Lo que dije fue puntualmente, y tiene en la asamblea minuto 35, lo está viralizado, donde yo hago una referencia y digo nosotros podemos aguantar 2 o 3 meses
sin tener un acuerdo salarial con mucho sacrificio para los trabajadores. Y ahí hice una pregunta, ¿ahora ellos aguantan un conflicto durante un mes o 2 meses sin sistema financiero? Fue una pregunta y después dije, no lo podrían aguantar porque se incendia el país. Como cualquier país, en este país hubo 5 días sin banco por un feriado bancario en el 2001 y pasaron 5 presidentes después. Yo en ningún momento he dicho que voy a parar 2 meses seguidos, así que lo tomo dentro del marco. Acá sabe cuál es la discusión, que tratan de desviar el objetivo y tratan de discutir y hacer una paritaria por los medios, cuando en realidad lo que está en discusión es que la propuesta que ellos hacen del 9%, aún si la actualizaran por inflación, con relación a la inflación que el propio gobierno reconoce que puede tener, la diferencia que hay, y que nosotros estamos acostumbrados a nuestro acuerdo salarial a hacerlo en un solo pago, la diferencia, estamos hablando de 7.000 millones de pesos que no ingresarían en el bolsillo de los trabajadores. Y lo que quieren es quebrarnos y doblegarnos para no pagar esos 7.000 millones de pesos. Para eso, ¿qué usan? Campañas mediáticas, periodistas afines, presiones sobre los trabajadores, que si paran los echan, que es una presión más. Yo he sido tan democrático que he sido uno de los pocos, y a vos te conta porque me has hecho una nota en algún momento, y fui uno de los que dije, yo no me prendo en pedirle la renuncia al ministro Triaca, porque soy respetuoso de lo que votó la gente lo votó a Macri y él elige sus colaboradores, así que lejos de mí está tener una actitud golpista. Sergio, por sí, por no, por supuesto, por de ninguna manera, paritaria del 15%, como dice el gobierno que espera para este año. ¿Respuesta? ¿Paritaria de él? Del 15%. Hasta ahora nunca nos han hecho esa propuesta, nosotros nos han hecho el 9%. Lo del 15% creo que lo han tirado los medios, nunca escuché un funcionario de gobierno decir que ofrezcan el 15%, más a algunos compañeros que están en paritaria le están ofreciendo como máximo el 12% en 2 cuotas. Así que eso del 15%, ponerlo entre comillas. ¿Vos creés que puedes cerrar incluso la paritaria de gremios importantes debajo del 15% este año? Yo sé de sindicatos lo que le han ofrecido el 12% en 2 cuotas. Pero la pregunta es si la van a aceptar o no. Yo creo que no, es decir, una paritaria del 15% sin ninguna cláusula gatillo no tiene ningún sentido cuando el propio gobierno reconoce inflaciones más altas. Fíjate, es una medición. Hay un relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central y lo publica el Banco Central, que lo constituyen casi 60 empresas, entre ellas los 19 principales bancos donde concurren los economistas, y hacen una presunción de cuál puede ser la inflación. El 2 de febrero el Banco Central publicó 19,4 de inflación. El Banco Central. Sí, sí, o sea, que las personas que están ligadas al propio presidente del Banco Central no le creen la inflación que él dice. Con lo cual, si no hay cláusula gatillo y no hay algún otro tipo de componente, yo no veo viable una paritaria del 15. Sergio, gracias por el contacto, como siempre. Gracias a usted, y creo haber aclarado bien lo de los 2 meses sin paro y se le incendia el país. Sí. Fue una pregunta y yo nunca anuncié un paro de 2 meses. Está clarísimo. Sergio, gracias. Muy bien, gracias. Que disfrute la película. Sergio Palazzo, que de una manera insólita realmente, y se lo agradecemos por supuesto, salió del cine. Se la jugó. O lo que cuesta el cine. Es de riesgo. Es de riesgo porque te pueden... Bueno, él lo dijo, puedes dormir en el sillón. Puedes dormir en el sillón. Sí. Ahora hay que ir